Shalom otra vez. Bueno, un saludo a la comunidad Sefarditat Moshe. Vamos a continuar con esto que dejamos pendiente, aunque corresponde a la semana que ya ha pasado. Casi no tuvimos la oportunidad de leer y conocer algunos conceptos más de la Parashat Bereshit, a causa de que fue de inmediato a la fiesta de Shemini Atzeres y Simchat Torah, el momento del Shabbat. Ahora vamos a buscar alcanzar hasta donde nos encontramos ahorita en la Parashat Noah. Nunca está de más, el estudio de la Torah es bueno siempre, y es importante que tengamos la secuencia de esto a fin de que comprendamos aquello que estoy buscando informarles. De la Parashat Bereshit, en la segunda Liyá, dice así: estas son las generaciones del cielo y de la tierra cuando fueron creados. En el día que hizo Adonai Elohim la tierra y el cielo, toda planta del campo todavía no estaba en la tierra, y toda hierba del campo todavía no había brotado, porque no había hecho llover Adonai Elohim sobre la tierra. Ni estaba la persona para trabajar la tierra, sino un vapor subía de la tierra que regaba toda la faz de la tierra, y formó Adonai Elohim a la persona del polvo de la tierra, e insufló en su nariz aliento de vida. Entonces fue la persona un alma viviente. Plantó Adonai Elohim un jardín en Edén, en el lado este, y puso allí a la persona que había formado. Hizo brotar Adonai Elohim de la tierra todo árbol agradable de vista y bueno para comer, al árbol de la vida en medio del jardín, y al árbol del conocimiento del bien y del mal. Un río salía del Edén para regar al jardín, y allí se dividía en cuatro brazos. El nombre de uno, Pishón. Este es el que rodea toda la tierra de Javilá, donde hay oro. El oro de esa tierra es bueno. Allá hay bedelio y piedra de ónix. El nombre del segundo río, Gihón. Este es el que rodea toda la tierra de Cush. El nombre del tercer río, Hidekel. Este es el que corre al oriente de Ashur. El cuarto río es Perat. Tomó Adonai Elohim a la persona y la colocó en este jardín del Edén para trabajarlo y cuidarlo. Y ordenó Adonai Elohim a la persona diciendo: de todo árbol del jardín podrás libremente comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás de él, porque en el día que comieres de él morirás. Dijo Adonai Elohim: no es bueno que la persona esté sola, le haré una ayuda enfrente de él. Había formado Adonai Elohim de la tierra a todo animal del campo y a toda ave del cielo. Entonces los trajo donde la persona para ver cómo los llamaría. Y a todo, así como lo había llamado la persona, a las ánimas vivientes, ese era su nombre. Bien, esto es lo que viene sobre la segunda Liyá. Retomando, la primera Liyá, Bereshit, comienza diciendo: en el principio de cuando creó Elohim los cielos y la tierra. Esta expresión nos dice de manera concreta que los cielos y la tierra fueron hechos en un instante, de inmediato. Esto de acuerdo al cosmos y a la visión de Elohim. Sin embargo, este concepto es ajeno a la mente humana, en donde nosotros no concebimos que las cosas puedan aparecer de un momento a otro. Entonces todo el capítulo número 1 hasta llegado el versículo número 3 del capítulo número 2 va a expresar parte a parte, uno a uno, cómo se fue dando en distintos tiempos esta creación concreta de los cielos y la tierra. Así que todo el resto del capítulo explica por razón
de la comprensión humana, que es distinta a la comprensión de la divinidad, que es distinta por causa de nuestra existencia, pues la existencia de Akadosh Baruj Hu es eterna, mientras que la de nosotros se mueve en un tiempo. Y en ese tiempo también se mueve y se manifiesta nuestra mente. Por lo tanto, Akadosh Baruj Hu nos explica las distintas eras de cambio que ocurrirá en la creación, de tal manera que nosotros podamos concebir cómo ha sido dada la creación de los cielos y la tierra paso a paso. Entonces, todo el capítulo número 1 desarrolla lo que Akadosh Baruj Hu hizo en un santiamén. Esto es importante que lo sepamos, pues ahora el capítulo número 2 va a hablar desde esta misma condición para el día sexto, el día en el cual fue hecho el hombre. También el capítulo número 1 nos habla de la creación y la posición que el hombre juega en la creación, en el día sexto. Y el capítulo número 2 ya va a hablar del hombre como el centro de la creación. Una es la posición del universo con respecto del hombre, por eso es que menciona los cielos y la tierra. Y en el capítulo número 2, en la segunda liyá, va a hablar, como dice el texto versículo número 4, estas son las generaciones del cielo y de la tierra cuando fueron creados el día que hizo Adonai Elohim la tierra y el cielo. Ahora invierte los conceptos, y esta inversión se da, una vez más, dentro de este desarrollo del sexto día. El resto del Tanaj, todo el Tanaj, va a desarrollar ahora el sexto día, el cual en orden del capítulo número 1 también aparece de inmediato. Ahora, manejando otra vez desde el lenguaje humano los conceptos, deberá desarrollarlos parte a parte, de tal manera que con el paso del tiempo podamos entenderlo. Así es como tenemos una primera enseñanza, y la segunda de ellas es el papel central que el hombre juega dentro de esta tierra. Una vez más, en primer lugar vimos la posición de la creación con respecto del hombre, y ahora en el capítulo número 2, el hombre como el centro de lo que va a ocurrir en la tierra. Por eso es que se invierte en este capítulo los nombres de el cielo y la tierra a cambio de la tierra y el cielo. También en este capítulo nos va a informar con detalle qué es lo que ocurrió el sexto día, pues en el capítulo primero, hablando acerca de la creación del hombre, solamente nos dijo que fue hecho el varón y mujer los creó, pero solamente nos dice de una expresión también concreta que fuimos hechos varón y mujer. El detalle de cómo somos construidos o hechos varón y mujer se va a observar en este capítulo número 2. También se va a expresar de mejor manera aquello que fue dicho de hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Se va a expresar de mejor manera como quién interviene en esta expresión hagamos. En todo momento Akadosh Baruj Hu está hablando con la creación, de acuerdo al capítulo número 1. Siempre le ha dicho a las aguas que produzcan seres marinos, a las aves, le ha dicho a la tierra que produzca hierba. Siempre se mantiene en una conversación con la creación. Este capítulo número 2 menciona que Akadosh Baruj Hu forma a la persona del polvo de la tierra.
esta expresión hagamos involucra siempre a la creación y extrae de la tierra, en el cual tiene un papel central el hombre, extrae de la tierra lo que será su forma corpórea, su cuerpo. Y posteriormente, dice el versículo, e insufló en su nariz aliento de vida. Y en ese momento la persona se transforma en un ser viviente. Por eso nosotros somos cuerpo y alma. El cuerpo viene de nuestra madre tierra y el espíritu o el alma viene de Akadosh Baruj Hu. Somos hijos de la madre tierra y de nuestro Padre Dios, en pocas palabras. Un concepto muy importante que nosotros debemos conocer. Es también notorio en este texto que Akadosh Baruj Hu hace énfasis en hacernos saber que todavía no se ha creado ni lo vegetal en la tierra y que por eso tampoco la persona no estaba para trabajar la tierra. En ese momento nos hace saber la importancia que va a jugar el hombre dentro de la tierra, que es trabajarlo, que es cultivarlo. Es la razón de por qué está colocado aquí. De inmediato, entonces, dice el texto, plantó, versículo número 8, plantó Adonai Elohim un jardín en el Edén y puso allí a la persona que había formado. Entonces hace brotar Elohim de la tierra todo árbol agradable a la vista y bueno para comer, y entre estos árboles está el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Estos árboles se encuentran en el medio del huerto. Lo curioso de esta expresión es que nos diga que había un árbol en medio del huerto y nos menciona dos árboles. Puede que no sean dos sino uno, nombrados de distinta forma, porque no pueden dos objetos no pueden ocupar el centro, pues si fuera de esta forma, entonces el centro sería entre ambos árboles. Pero Akadosh Baruj Hu nos dice que está en medio del huerto, y en medio nada más puede haber uno solo. O estos dos son uno, o está hablando de una identificación espiritual dentro de Gan Edén. Cualquiera de las dos es correcta. Ahora, hace mencionar que de aquí, de este Gan Edén, surge un río y después se divide en cuatro. Cuando nombra el primer río, que es Pishón, menciona, este es el que rodea toda la tierra de Javilá, donde hay allá oro. Una de las cosas que más nos hacen saber que la Biblia habla en el lenguaje humano es porque los únicos que estaríamos interesados en saber, en expresar la característica que posee este río Pishón, es que hay oro. Bueno, también menciona que hay bedelio y piedra onis, pero en primer lugar menciona el oro. Al resto de los ríos no le da ninguna otra mención. Esto es por la fascinación que el hombre tiene por este metal, porque sabe que esto es lo que mueve al hombre, el oro. Por eso se destaca. La Biblia está expresada en lenguaje humano. Datos que le interesan. En toda nación en el mundo, en todas las naciones que hay en el mundo, siempre tenemos una prenda y un metal al que le damos gran valor, se destaca por el resto. Es el oro. Prácticamente cualquier cultura antigua en el mundo le da un gran valor al oro. Y se usa para destacar a las personas prominentes de una sociedad, cualquiera que haya sido hace cuántos años. Esto nos hace saber que efectivamente nosotros, toda la humanidad, estuvimos juntos un día y conocimos el valor del oro.
Y aunque estuvimos después dispersos, vamos a estar dispersos en el mundo como ahora nos encontramos, ese metal sigue teniendo el mismo valor para todas las culturas. Eso es una señal inequívoca de que todos los seres humanos procedemos de un solo lugar, tal como expone la Torá. Entonces Akadosh Baruj Hu nos prohíbe a través de este decreto del árbol que está en medio del huerto, en que nosotros podamos tomar de él, pues hay un castigo en caso de que nosotros hagamos caso omiso de tal mandamiento. El castigo, el día que nosotros comiéramos de él, moriremos. Entonces, bajo la advertencia no hay engaño. El hombre había que cultivar, plantar el árbol, plantar el huerto, y luego de allí había que respetar esa orden que Akadosh Baruj Hu hizo saber. El hombre se encontraba plantando el huerto, pero se encontraba muy solo, entonces la Torah dice: es bueno que yo cree una ayuda idónea para el hombre, pues no es bueno que esté solo. Entonces, a partir de allí, Akadosh Baruj Hu trae también a los animales a este entorno, a este jardín en donde se encontraba Adam Arishon. Esto es lo que tiene para nosotros el capítulo número 2, desde el versículo número 4 hasta el versículo número 19. Posteriormente estaremos hablando sobre la aliyá número 3. Pásela bien, comunidad sefardí, Dad Moshe, donde quiera que esté, y espero que estemos siendo instruidos a través de esta clase dada a distancia. Shalom.